Seguimos en directo en Cuestión de Prioridades y de algo se está hablando mucho en nuestro país en estos últimos días, además de la amnistía y las relaciones entre el gobierno y los independentistas catalanes, es sobre la encuesta del CIS sobre igualdad. Es la primera vez que el Centro de Investigaciones Sociológicas realiza un estudio sobre los estereotipos de género en nuestro país y las conclusiones son preocupantes. El dato que más nos ha sorprendido es que el 44% de los hombres y el 32% de las mujeres afirma que la promoción de la igualdad ha llegado tan lejos que ahora se está discriminando a los hombres. Bueno, vamos a analizar este barómetro con la directora de la Cátedra de Género de la Universidad de Valladolid, con Dunia Etura. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿a qué cree que se debe este porcentaje? Que en el caso además de los hombres más jóvenes se dispara al 52%. ¿Qué se está haciendo mal? Bueno, yo creo que podríamos analizar esto desde el punto de vista de cómo está hecha la pregunta, por un lado, de luego dónde ponemos los focos o el foco, los medios que destacamos, porque hay muchos resultados en esa encuesta que son bastante interesantes y que a mí no me hace tener tanta alerta, a lo mejor como tenemos en estos días. De hecho, me parece que demuestra que somos un país que estamos en ello. Y después con lo que pasa realmente, con ese resultado del que tú hablas. Y creo que tiene mucho que ver con la situación política y que estamos viviendo no solamente en España y en el mundo, con la polarización por un lado y también por otro lado con la reacción hacia el feminismo, que no es nueva tampoco, que venimos de un momento en el que en el 2018 todos vimos esas manifestaciones en las que hombres y mujeres salían a la calle por primera vez de manera tan masiva defendiendo una sociedad más igualitaria, que es igual a una sociedad más justa. Hablaba la ministra de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo, valorando esta encuesta, y ella lo achacaba fundamentalmente a los movimientos negacionistas de la igualdad. Sí, es verdad que existen, ya te digo, por esta sociedad tan polarizada en la que todo es blanco o negro, no existen grises, bueno, pues bastantes discursos en redes sociales sobre todo, pero también en medios de comunicación y por parte de algunos partidos políticos en los que, bueno, pues hay una reacción muy fuerte en contra de todo lo que tiene que ver con el feminismo y que tiene que ver con la igualdad. En los jóvenes también existe, en esas redes sociales existen esos discursos, en eso que llamamos la manosfera también, cuando estudiamos las redes sociales, esos contenidos, y creo que demuestra, ¿no?, cómo si tú vas a un instituto o hablas con jóvenes, cómo existe esa polarización entre algunos que están bastante sensibilizados con el tema y otros que están completamente en una actitud de reacción ante eso, en la que no cabe. Y yo creo que ese también es un problema grave, la escucha activa. Y usted, que trabaja en una universidad, que está con estudiantes, que son el futuro de nuestro país, sí que está detectando eso que está contando. ¿La defensa de la igualdad de género es algo que tienen asumido o hay una tendencia ahora que quizá le empieza a preocupar por lo que pulsa en las aulas? Doy clases y tengo hijos adolescentes, bueno, que también pues lo vivo en casa, ¿no? Sí existe esta realidad, existe una realidad en la que sí que se ve a la gente joven, ya te digo, preocupada y comprometida, pero existe a veces esa reacción no tanto basada en los hechos, sino en esas percepciones o en esas emociones, ¿no?, que también tienen mucho que ver cómo contamos las cosas y en qué datos nos quedamos o qué datos le damos mayor proyección que otros, ¿no? A mí en esta encuesta he visto que la mayoría de los españoles y de las españolas están a favor de la afirmación de que una sociedad más igualitaria es una sociedad más justa y también que alcanzar una sociedad igualitaria pasa porque los hombres tomen partido en ella y tanto hombres como mujeres de cualquier partido político, de cualquier signo político, mayoritariamente han confirmado esta afirmación, ¿no? Y de este dato, que es verdad que hay datos mucho más positivos, ya sabe con periodismo que lo negativo es más noticia siempre que lo positivo, sí, muchas veces. ¿Qué le preocupa más? ¿Que 4 de cada 10 hombres piensen que ellos ahora son los discriminados o que también lo piensen un 32% de las mujeres? Bueno, yo creo que un planteamiento machista lo tenemos todos de base en la sociedad, porque nacemos y crecemos en un entorno que tiene muchísimos todavía pues, prejuicios, estereotipos basados en esa diferenciación de sexos, ¿no? En todos los estereotipos que lo que es ser una mujer, lo que es ser un hombre, lo que tiene que hacer una mujer, qué se nos da mejor, qué se le da mejor a los hombres, etcétera. Me preocupa enormemente, evidentemente, que
la percepción de algunos, sobre todo adultos, y que trasladan esos tipos de discursos, sea que están perdiendo derechos o se sienten discriminados, mejor dicho, cuando lo que a lo mejor están perdiendo en algunos momentos son privilegios. O sea, ¿usted cree que los hombres que han podido votar esta encuesta en ese 44% son hombres que, bueno, durante estas décadas han visto cómo han perdido esos privilegios y que ahora de alguna forma se sienten atacados? Yo creo que primero hay que analizar quiénes y desde qué posturas vienen esas afirmaciones. Y si analizamos que en las encuestas es muy interesante ver el cruce de variables, podemos ver que la mayoría de los hombres y la mayoría de las mujeres que han afirmado, que dicen que se sienten discriminados o que un hombre se puede sentir discriminado porque hemos llegado demasiado lejos, ¿no? Que también tendríamos que definir qué es llegar demasiado lejos. Bueno, pues votan a una serie de partidos que tienen ese discurso reaccionario en contra de las políticas de igualdad y en contra de la idea de que una sociedad igualitaria pasa porque los que han tenido siempre una serie de privilegios dejen un poco de espacio para que todos por igual los disfrutemos. Antes habéis hablado de la Constitución, ¿no? Sí. Y de la igualdad en la Constitución ante todos los derechos. Pues es que es algo tan básico que creo que lo que habría que explicar es esa diferenciación entre qué es un privilegio y qué es un derecho, en primer lugar, y en segundo lugar que yo creo que en una sociedad madura, sobre todo la gente adulta, deberíamos de repensarnos y reflexionar mucho sobre esto. También cómo llegamos a la gente joven y cómo lo perciben los hombres. Hablaba antes de esos partidos reaccionarios, pero yo le quiero preguntar también, que no sé si tiene parte de culpa también la política de igualdad que ha llevado a cabo otros partidos, auspiciada muchas veces, en el caso de Irene Montero, por ejemplo, Podemos, precisamente por ciertas políticas que han sido nefastas también y que se ha dado una imagen, y el caso de la ley del solo sí y sus pues, frustrantes también resultados jurídicos, ¿no? Que hemos visto con violadores, maltratadores que han salido a la calle antes de tiempo. ¿Qué responsabilidad tiene ese nuevo feminismo que, como digo, puede venir auspiciado por Irene Montero? Bueno, primero creo que deberíamos de definir qué es eso del nuevo feminismo o el viejo feminismo, ¿no? El feminismo siempre ha defendido la igualdad entre hombres y mujeres, partimos de esa base. Es verdad que cuando han conseguido, por ejemplo, a principios de siglo, las sufragistas consiguieron el derecho al voto, pues debíamos ir más adelante. Evidentemente no estamos en el 2024, no estamos en primeros de siglo, ya tenemos el derecho al voto, ya tenemos la posibilidad de trabajar o de ocupar espacios en el ámbito público en igualdad de condiciones, aunque no les ocupemos igualmente. Yo no creo que tenga que ver tanto con ciertas políticas que podríamos analizarlo desde, y yo no soy experta jurídica, ¿no? Y que creo que tienen muchísimas cosas muy valorables positivamente, no creo que tenga que ver tanto con eso como con el que desde que apareció en la esfera pública la extrema derecha y tiene un espacio público y político en España, se han legitimado muchos discursos que se suponían que estaban superados en la sociedad española. ¿Usted no cree que hay un nuevo feminismo y un feminismo más clásico? Yo siempre pongo el ejemplo de Irene Montero y Carmen Calvo, por ejemplo, ¿no? Mira, yo creo que, insisto, en que el feminismo siempre ha defendido la igualdad entre hombres y mujeres y que en todas las épocas del movimiento feminista, si lo estudias, ha habido posiciones diferentes. Ha habido feministas que estaban a favor del aborto, otras que estaban en contra. Había feministas que decían que podíamos esperar a que se aprobase la Constitución y entonces cuando consiguiésemos derechos públicos ya lucharíamos por otras cuestiones. Ha habido feministas que decían no, tenemos que solamente defender todo este tema desde el feminismo, otras que decían no, podemos compartir los espacios políticos y defender, yo pertenecer a un partido político, etcétera. Es decir, el feminismo es un movimiento, como somos las mujeres y los hombres del mundo, heterogéneo, que tiene una base y una finalidad concreta. Y también es verdad que hay un cambio ahora mismo de generacional, en el que se hablan de muchísimas cosas que no se hablaban antes, pero también pasó en los años 70, cuando se hablaba, por ejemplo, del lesbianismo, etcétera, y había
a lo mejor algunas feministas que consideraban que no era un tema que teníamos que tratar dentro del movimiento feminista. Entonces, no creo que haya tanto, o sea, que sí que hay cambios, que se hablan de cosas diferentes, que tenemos debates bueno, pues nuevos y novedosos, y que hay un cambio generacional importante. ¿Sería importante que los hombres que son feministas den el paso y lo digan públicamente? Quiero decir, es verdad que a veces existe esa especie de rol que nos puede incomodar respecto a otros hombres, ¿no? Es decir, hay que ser valiente. Bueno, y avanzaríamos mucho. Mira, también yo creo en ese sentido. que hay una cuestión muy importante y que creo que la encuesta lo refleja positivamente, y es que tenemos que partir de la idea que la igualdad no es una cosa de mujeres. Eso está claro. Que es una cosa de toda la sociedad, y que si no nos implicamos todo el mundo, hombres y mujeres, va a ser muy difícil. Esto no puede ser, y los jóvenes no lo pueden percibir como algo así, no pueden percibir como una lucha, como una oposición. Yo estoy aquí, soy feminista y me opongo a ti porque... Y tiene muchísimo que ver de verdad con esos discursos, o más que discursos, con esa polarización que vivimos en la era del zasca y en la era del marketing, en la que soltamos frases, y lo hacen muchas veces nuestros políticos, sin ninguna profundidad. De Twitter, ¿no? Sí, tiene que haber o sea, yo me enfrento muchas veces a muchas situaciones, incluso con mis hijos, en casa, en las que no hay una escucha activa. Entonces, si yo te puedo explicar muchas cosas o te puedo dar muchos datos, muchos hechos que no tienen nada que ver, lo que decimos, con las percepciones o con las opiniones, sino que son hechos contrastables y constatables. Pero si no hay una escucha activa, si lo único a lo que voy es a tener razón, y si lo único a lo que voy es a darte el zasca, como dicen ahora, pues es muy difícil llegar a puntos de encuentro, y creo que es una cuestión que tenemos que debatir, sobre todo porque no solamente va a mejorar la vida de las mujeres, sino que va a mejorar la sociedad en su conjunto. Dunia, eres profesora de periodismo, además, en la Universidad de Valladolid. Yo me gustaría saber también, es verdad que seguimos a día de hoy viendo ciertos titulares en algunos medios, sobre todo cuando hablamos de casos de violencia de género que nos espantan y que no son nada oportunos y que no aportan absolutamente nada, porque se sigue victimizando a la víctima, nunca mejor dicho. Pero en cualquier caso, ¿crees que ha evolucionado para bien? ¿Estamos evolucionando los medios de comunicación en el tratamiento de la igualdad, de la violencia de género, pese a... Insisto, hay días que nos levantamos y todavía nos seguimos sorprendiendo? Mira, yo creo que por una parte es muy positivo que hablemos de esto, que hasta hace muy poco, mira, es la primera vez que se hace una encuesta de este tipo por parte del CIS. Por lo tanto, es algo que está en la opinión pública, y una de las preguntas que trasladan es si hablan o discuten habitualmente con la familia, con los amigos, etcétera, sobre estas temáticas. Yo creo que es muy importante que esté en la agenda y en la agenda de los medios, y que se trate. Es verdad que queda mucho por hacer, y es verdad que hay veces que yo creo que muchas veces parte de los errores, no de de querer hacerlo mal, sino a lo mejor del desconocimiento. Sí. Pero sí que es verdad que a veces ves titulares o ves algunos tratamientos, etcétera, etcétera, que te sorprenden muchísimo y que hacen que, como todos estos discursos de los que estamos hablando, que se banalice los asesinatos, que es muy grave, y que se banalice la prevalencia de la violencia, de las violencias machistas y de la violencia de género, no solamente en nuestro país, sino en el resto del mundo. Tengo aquí a tres contertulios que van a pasar de hablar de amnistía a hablar de algo tan interesante también como es la igualdad de género. Creo que uno le conoce porque es compañero suyo de la universidad. David Frontera. Periodismo. Efectivamente, directora. Primero, enhorabuena por el trabajo de la cátedra de cara a la sociedad y también de cara a la universidad. Y me quería quedar con esta faceta porque me parece muy importante, como decíais ahora, con respecto a los jóvenes. Yo creo que hemos avanzado muchísimo, gracias a Dios, y de hecho en las aulas se habla de esto, como bien decíais ahora, y me parece muy importante. Afortunadamente, yo creo que lo que se ve en las aulas es que sí hay cierta polarización, pero gracias a Dios cada vez esa postura en favor de la igualdad, en favor del reconocimiento, se va imponiendo, y las posturas cada vez pues más arcaicas, más difíciles, se van reduciendo. Pero yo me encuentro una cosa que no sé si os pasa en clase, yo creo, o esa es la sensación que tengo, y os pregunto si desde la cátedra tenéis valorado. ¿Ese debate se produce?
ese mensaje está, ese mensaje yo creo que cala entre el alumnado, pero sin embargo nos encontramos hablando en un aula en el que estamos divididos. Por un lado están las mujeres, la parte delantera del aula, sistemáticamente, y en la parte trasera están los hombres. O sea, es como las iglesias antiguas en los pueblos, ¿no? Tal cual. Yo no sé si esa profundidad, ya el bajar al día a día, a mí me parece sinceramente, y es una opinión personal, una percepción personal, que hemos empeorado con respecto a eso, no con respecto al discurso que realmente es positivo en favor de la igualdad, sino después en el día a día la actitud entre ese alumnado, digo, de la universidad, porque es el marco en el que estamos, pero que a lo mejor es extrapolable al resto de la sociedad y sobre todo preocupante porque son nuestro futuro como sociedad. No sé si eso está valorado realmente, ¿cómo lo percibís? Mira, yo el año pasado tuve una situación en un aula, en una clase, en la que porque todas estas cuestiones que tienen que ver pues, con alguien que diga me siento discriminado, ¿no? Porque han avanzado demasiado, os habéis pasado o algo así, ¿no? Cómo se está planteada la pregunta. No solamente afectan al tema de la igualdad. Si tú analizas y hablas con esas personas que han contestado esto, te dirán que se sienten discriminados por los migrantes, porque tienen una situación diferente o que tienen ciertas tal, por los colectivos LGTBI, por la gente con minusvalía, porque tienen ciertas oportunidades más que etcétera, etcétera. Entonces, yo veo que existe ese tipo de polarización y ese tipo de mensajes que yo de verdad que nunca las había visto en las aulas sobre, por ejemplo, actuar de manera muy impropia y muy agresiva y muy por ejemplo, con colectivos LGTBI o que presuponen que alguien es gay, etcétera, y utilizan ese tipo de discursos y utilizan ese tipo de insultos, etcétera. Entonces, creo que de verdad hay una parte de la juventud muy sensibilizada que nos da 100.000 vueltas en cuanto a discurso y interiorizado ese discurso, pero hay otra parte de la juventud que en esa sensación, en ese sentimiento de que están en una situación bueno, que se les están quitando sus privilegios, etcétera, etcétera, cometen muchas injusticias y tienen una actitud ante todo esto, ante todas estas interseccionalidades que cruzan las realidades de la gente en España y en el mundo, muy problemáticas y muy preocupantes. De todas formas, Dunia, más allá de la desinformación de verdad que tienen muchos jóvenes ahora, que bueno, se informan por las redes y de aquella manera, al final es una falta de valores también en la propia familia y de la educación, algo que no estamos hablando, los propios padres, para llegar a pensar, muchos de ellos, lo que acabas de decir. No, evidentemente que haya esos informes, por ejemplo, la Fundación Reina Sofía de Infancia y Juventud hace informes muy interesantes y hace investigaciones muy interesantes que dan resultados, en algunos casos preocupantes, en otros no tanto, ¿no? Pero en muchos casos muy preocupantes. Y en uno que publicaron hace relativamente poco, trabajaban esta idea, ¿no?, de que estaban perdiendo, bueno, que se sentían discriminados los jóvenes. Evidentemente todo eso tiene que ver con lo que les trasladamos, no solamente con lo que ven en redes sociales, en los medios, sí, claro, o en los influencers, etcétera, etcétera, sino también con lo que les trasladamos en casa. Y estamos muy acostumbrados a que cualquier tipo de contenido informativo sea un poco como la publicidad, que nos tenga que generar algún tipo de emoción. Y esas emociones son siempre extremas. Y estamos muy poco acostumbrados a escuchar y a profundizar sobre ciertas cuestiones. Y no me alargo más, que sé que me alargo mucho en las respuestas. Hay una cosa que yo creo que es fundamental y es empezar a diferenciar conceptos. Y los primeros que los tenemos que diferenciar son los políticos, que son los que nos representan y a los que vemos continuamente, y también los adultos de la sociedad española. Conceptos como que no es lo mismo una opinión que un hecho, que una percepción, conceptos como que no es lo mismo un derecho que un privilegio, equidad, o conceptos igualdad, como que no es lo mismo la equidad y la igualdad. Y si tú pones una imagen en clase de por qué tenemos que partir de diferentes puntos de lo que es la diferencia entre equidad e igualdad, lo entiende perfectamente solamente con esa imagen. Es cierto. Ana. Bueno, lo primero, Dunia, me ha encantado escucharte, sobre todo porque has hecho algo que creo que en España no se ha hecho en los últimos años. En lo único, fíjate, que tengo una divergencia contigo, además abismal, es cómo se ha llevado el Ministerio de Igualdad y la imagen que ha proyectado el feminismo en España. Tú acabas de hablar con un discurso sereno, un discurso razonado, de lo que supone
el feminismo. Creo que esto no se ha hecho en España. Creo que la imagen que se ha vendido es la de una señora que se transmitía una violencia tremenda en las instituciones, en todas sus intervenciones, que ha tomado unos desatinos bestiales gobernando, a mi manera de ver, por supuesto. Y ojo, yo tuve la suerte de ser educada en igualdad en mi casa, cosa que no era muy habitual hace 50 años. Te puedo decir que en mis pequeñas parcelas, sobre todo en temas muy concernientes a la tradición, he sido muy crítica, he sido pionera en las parcelas donde he peleado mucho, ¿sabes? Te quiero decir que me considero una persona que ha luchado con el propio ejemplo para que las mujeres, bueno, en mis pequeñitas parcelas, pero fíjate, tú hablabas de un tema de llegar demasiado lejos, de cómo estaba formulada la pregunta. Y yo creo que es que el problema reside ahí. Vamos a ver, está claro que hay que trabajar, está claro que no se puede negar hechos tremendos como son la violencia sobre las mujeres, la violencia de género, pero hay una cosa que está clara, creo que es que las políticas que ha habido con el feminismo han desviado a dónde llegar, no llegar lejos, a dónde llegar. Es decir, para mí, y soy mujer, creo que han prostituido mucho el lenguaje y sobre todo han hecho una carga muy violenta y muy antihombrista de las cosas. Creo que la ley del sí es sí se ha cargado la presunción de inocencia. Quizá no es que los hombres piensen que pierden un privilegio. A lo mejor es que están, y perdóname la expresión, acojonados ante ciertos hechos. Pero luego, sobre todo, de verdad creo que ha habido una divergencia bestial entre hombres y mujeres. Y es que estoy de acuerdo contigo, una sociedad en igualdad se construye por hombres y por mujeres, avanzando de la mano y tal. A mí hay cosas que me parecen mucho más, vosotros estáis en enseñanza, me parecen mucho más preocupantes, como que en los institutos los niños de 13 y de 14 años le controlen el móvil a sus novias, por ejemplo. Y de eso no se habla, o sea, es decir, se habla, pero creo que las políticas han sido muy erróneas y han provocado ese rechazo bestial de gran parte de la sociedad hacia el feminismo. Y yo, créeme, estoy convencida de que muchas precursoras que nos han abierto el camino con ese feminismo y con esas ideas también hubieran sido divergentes. Bueno, no has formulado ninguna pregunta, no sé si quieres comentar algo, Dunia. Sí, que yo, la verdad, no puedo estar de acuerdo contigo, porque si analizamos las políticas de igualdad y el impacto que ha tenido más allá de la falacia de tengo que firmar un contrato para poder tener relaciones sexuales, que no tiene nada que ver con eso, hemos conseguido avanzar bastante. Nos habíamos olvidado ya de eso. Hemos conseguido avanzar en muchas cosas y cualquier avance, por eso además se llaman olas en el feminismo, conlleva que haya un retroceso brutal. Es decir, si yo, o sea, estamos en lo mismo, en lo de, vale, pero no te pases. A Irene Montero se le ha considerado que se ha pasado. Yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo en algunas cosas, cómo se han formulado o la actitud que se ha tenido. Ahí es a lo que yo te pero digo. las políticas que se han llevado a cabo han sido en muchos casos muy valientes porque se ha avanzado de verdad. Y luego había otra cosa, y es que la legislación española tenía que incluir y cambiar su legislación al Convenio de Estambul que está en vigor desde el 2014. Y se han hecho muchas cosas que tienen y que van a tener un impacto positivo. Sí que creo que también te digo, y yo como investigadora de los medios de comunicación, llegará un momento en el que se verá la violencia que ha sufrido Irene Montero por parte de los medios de comunicación y por parte de la sociedad, la violencia tan brutal, sin descanso, de verdad que se estudiará porque independientemente de que estés a favor o en contra, que estés de acuerdo o en desacuerdo, la ministra Montero ha sufrido una violencia mediática y social brutal que no creo que haya sufrido mucha gente en este país. Javier, os voy a pedir brevedad porque vamos un poco más del tiempo. Sí, voy a ser, a ver si puedo ser breve. Tienes que serlo, Javier. Para empezar, la pregunta de la encuesta está mal hecha. Una pregunta en una encuesta no puede contener dos afirmaciones. Es decir, se ha llegado tan lejos en la promoción de la igualdad de las mujeres y otra, ahora se está discriminando a los hombres. Se preguntan en dos preguntas distintas y ya está. Partiendo de ahí, el feminismo en estos momentos se ha convertido en el principal elemento de conflicto en el eje político izquierda-derecha. Y entonces, ¿eso a qué lleva? A que a preguntas de este tipo la gente ni siquiera responde a la pregunta, sino que se posiciona ideológicamente. Creo que es lo que ha sucedido en esto. Una pregunta, por favor, Javier. Sí, yo creo que hay opciones que quieren dejar el avance de las mujeres en la mera igualdad legal, y no es eso.
Y voy con un ejemplo, es decir, la igualdad de salario hace mucho que existe. La brecha de salario sigue estando en el 20%. Está disminuyendo por abajo, gracias al incremento del salario mínimo. Las pensiones, la brecha está en el 37%. Y voy con la pregunta. Yo veo de futuro un problema de nueva brecha salarial, que es que las mujeres en estos momentos que tienen el mayor peso en la universidad, el 50 y muchos % en la universidad, sin embargo en las carreras de ciencias, tecnología, matemáticas, ingeniería, están en el 35%. Y ahí es donde se va a solventar el futuro ya de los puestos de trabajo, la inteligencia artificial, etcétera. ¿No crees que eso es un enorme riesgo de que la aproximación que se está llevando en la brecha salarial se vuelva a abrir? Sí, es una enorme, primero porque no hemos podido eliminar esa brecha salarial y otras tantas desigualdades que existen, ¿no? Si analizamos los poderes donde están del mundo, el 100% del poder militar, del religioso está en manos de los hombres, el 90% del poder económico está en manos de los hombres a nivel mundial. Si analizamos dónde están los puestos de decisión, ¿qué espacios ocupamos? O sea, quiero decir que hay muchísimo todavía que hacer para que realmente vivamos en una sociedad igualitaria, real, que tengamos las mismas oportunidades. La diferenciación o la poca integración de las mujeres en las carreras STEM es un problema que la Unión Europea lleva trabajando mucho tiempo, no por una cuestión tanto de querer una sociedad igualitaria, sino por lo que has dicho tú. La mayoría de las mujeres, del número de alumnado que hay en las universidades son mujeres y los mejores expedientes que hay en las universidades son mujeres. Si no hacemos que las mujeres estén ahí, no vamos a ser competitivos con otros países y con otras naciones y otros continentes y en igualdad de condiciones, etcétera. Pero hay una cuestión aquí que tiene que ver muchísimo con los estereotipos y con cómo trasladamos y que existen todavía, aunque nos creamos que no, existen a unos niveles impresionantes. A mí me ha dejado helada en el CIS cuando preguntaban, tanto hombres y mujeres respondían, ¿a quién llamarías para arreglar tu caldera? Y la mayoría de la gente respondía que, por supuesto, a un hombre, o para hacer una reforma de tu casa. O sea, que todavía estamos en esos estereotipos. Y hemos trabajado mucho por que las mujeres entren en esos espacios de los hombres. Pero no hemos trabajado tanto porque los hombres asuman esas cuestiones que se consideran feminizadas y que tienen un carácter más peyorativo. ¿Vale? O sea, hacemos que las mujeres jueguen al fútbol, que se pongan pantalones, que puedan vestirse de tal, pero no le permitimos a un niño que se ponga un tutú o que cuide. Entonces, lo que vemos también, aprendemos por modelaje. ¿Quiénes cuidan? ¿Quién es tal? ¿Quién es cuál? Pues somos, ¿quiénes enseñan? Pues las mujeres son las que están en las carreras de ese tipo. Bueno, estamos en una época de cambio, también es verdad. Hemos evolucionado mucho durante estos últimos años. Dunia Turia lleva 2 meses, 3 meses como directora, ¿no?, de la Cátedra de Violencia de Género. Qué reto más bonito, ¿verdad? Qué difícil, me imagino. Bueno, hoy hemos intentado hablar de igualdad. La llamaremos en otra ocasión. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias.